Bueno, pues hoy nos encontramos en un sitio muy importante. Ustedes dirán que yo todos los sitios que voy de Écija son importantes. Es que ya le dije el otro día que Écija es un trocito de cielo aquí en la tierra, y más concretamente en Andalucía, porque vivimos en una de las regiones más bonitas del mundo. Vamos, España en general con su diversidad de regiones o de comunidades autónomas, como se llaman ahora, pero los que tenemos el privilegio de haber caído en Andalucía y ya el tomate del remate todo es los écijanos y vivir en Écija. Bueno, pues todos los sitios son importantes y hoy nos encontramos en una sede muy especial y muy particular, cargada de mucha cultura, muchísima cultura, muchísima. Y antes de nada voy a presentar a la persona que una vez más, después de molestarlo, pues ha tenido la amabilidad y la gentileza y la deferencia, porque él así de bondadoso y de generoso no sabe decir no, no tiene el no en el diccionario suyo interior, por lo menos para este servidor, que en definitiva es para todos ustedes, el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma. Amigo Paco, buenos días, no se dio, hombre. Buenos días, no se dio otra vez. Y muchísimas gracias. De nada, de nada. Como he dicho anteriormente, por aceptar la invitación de todos nosotros. De nada, como te pones tan pesado, no hay forma de decirte que no, tío. Pero soy pesado, R que R, No hay forma de decir, como la película de... ¿Quién te dice que no? De Martínez Soria. No, además te digo una cosa, yo tengo que agradecerte. Hombre, verás que precisamente insistas. Porque no, hombre, porque tú lo que estás haciendo ahora mismo es una labor de divulgación, que es importante. De hecho, como tú has dicho, aquí estamos nosotros en la sede que estamos, no es precisamente por lo que vamos a tratar. Tú me has pedido que tratáramos sobre los 7 niños de Écija, y entonces estamos en el Palacio de Alcántara porque los marqueses de Alcántara sí tuvieron mucho que ver con los niños de Écija. Pero bueno, estamos en esta sede de la academia porque precisamente los académicos lo que tratamos, todos los académicos, nuestra labor es darle lustre y esplendor a la academia. Entonces, ¿cómo? Pues con el trabajo que hacemos todos los días. Y nosotros intentamos todos los días, cada uno con su faceta, unos escribiendo, otros pintando, otros levantando casas, pues cada uno en su faceta, pues tratar de hacer algo por nuestro pueblo, ¿no? O sea, y divulgar. Entonces, claro, nosotros venimos a eso, a difundir por eso estamos en una sede académica y por eso estamos y sobre todo por el hecho de que estamos en el Marquesado de Alcántara, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora aquí no te hablo como académico, ni como representante de la academia, ni como nada de eso. Te hablo también como tú, como divulgador que tú eres. Yo no me considero nada más que un pequeño divulgador, o intento ser un pequeño divulgador. No seas tan modesto. Vamos, pequeño que gordo, pero bueno, una cosa que... Tú eres un hombre de peso específico. Claro, de peso específico. Gracias a Dios. Eso es, de peso específico. Pero después tiene un peso interior, humano, tiene un corazón, tiene un alma y tiene un espíritu de servicio y tiene a Écija por bandera allá donde vaya. Y entonces, pues claro, es que... En fin, muchas gracias. Es un privilegio que esté con nosotros. Muchas gracias. No, es que es la realidad. Es la realidad. Y además tú lo sabes que todo el mundo te quiere y te aprecia y te estima y te considera. Bueno, Palacio de Alcántara, como ha dicho el amigo Paco, y estamos en la sede. Muchísimas gracias, lógicamente, a la actual Junta Directiva por permitirnos usar el espacio de la Real Academia Luis Vélez de Guevara, que es buenas letras, ciencia, ¿cómo es, Paco? Yo es que no... Es Real Academia, porque es el rey el presidente de honor, de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, lo que se llama una academia generalista. Es decir, hay academias específicas de jurisprudencia o de historia o de letras, y hay otras de Bellas Artes, y hay otras que son generalistas, en las que caben todas esas personas. Aunque hoy no vamos a la academia, yo quiero hacer un programa, Este servidor pretende que algún miembro de la Junta Directiva actual, si no es posible la presidenta, al cual le mando un saludo muy, muy cordial, a doña Concesión Ortega, que fue profesora de este servidor de dibujo, pues quiero conversar porque, claro,
el mundo cultural y académico de la ciudad de Écija, que estará cifrado en un porcentaje, pues claro, saben perfectamente lo importante y la importancia, y valga la redundancia, que tiene esta academia en pro de todo lo que es la literatura, la cultura, las bellas artes y lo que es a nivel también andaluz y nacional, porque la academia tiene sus reconocimientos, son muchísimos años ya, pero me quiero sentar un día, ya le digo, con un representante, y aunque ya lo dicho, lo voy a reiterar, muchísimas gracias por permitirnos hacer aquí esta grabación, pero me gustaría dar unas pinceladas porque el amigo Paco fue durante una serie de años, tuvo el honor, entiendo que el honor, por supuesto que sí, de ser presidente de esta Real Academia, como él bien ha expresado. Y para que todos los écijanos que nos estáis viendo ahora mismo de aquí de la ciudad, que no tenéis el conocimiento como yo, porque yo soy un profano y siempre me rodeo de personas que nos digan cosas, que nos enseñen a querer cada día más a nuestras queridas Écijas y a todos los écijanos que andáis por ahí, pues hay una serie de miembros, todos los académicos son importantes, para mí todo, absolutamente todo son importantes, que dedo de una mano o de un pie me corto que no me duele, pero hay algunos que por su relevancia no solamente social, sino por su relevancia científica y literaria y demás, pues son supernumerarios o algo de estos especiales. Y por aquí que yo sepa, amigo Francisco, y es una pincelada, ya entramos ya a lo que nos ha traído, pero como yo estoy tan orgulloso de esta academia, igual de todo lo que hay en Écija, por aquí ha pasado don Sabino Fernández Campos, ¿no? Sí. Ha pasado, que todo el mundo sabe que fue jefe civil de la Casa de Su Majestad el Rey, ¿es correcto? Jefe del Estado, sí. El 23. Cuando el 23 jefe. Eso es. Camilo Cesela. Camilo Cesela también ha pasado por aquí, sí, y ha dado su discurso. No llegó. No llegó. Antonio Gala sí, Antonio Gala sí, que puso el Teatro Municipal de Bonemel. Además es miembro extraordinario. Pero bueno, espérate, que tú has dicho antes una cosa y no lo del supernumerario no es por el hecho de que sea. Es que me pierdo. No, vamos a ver, por eso te digo, es que hay tres categorías que son numerarios, que somos los que estamos aquí, los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, de alguna forma. Luego están los correspondientes, que son los que consideramos en la academia que trabajan por Écija, o han trabajado por Écija, o son écijanos, o tienen algo que ver con nuestra ciudad, o que bien tienen una trayectoria tan importante que debemos de hacerlo académicos correspondientes en cualquier sitio. Los supernumerarios, que son los que siendo numerarios no pueden venir, o llega un momento en el cual por enfermedad no pueden ya acudir a nuestras reuniones y a nuestros actos, y entonces pasan a ser supernumerarios. Y luego están los de honor, los académicos de honor, que eso es lo que tú estás diciendo, que son las personas que ya nosotros consideramos que han alcanzado una cota dentro de lo que es no solamente la cultura a nivel Écija, sino a nivel nacional e internacional, que han hecho algo, como hemos dicho que somos generalistas. Por ejemplo, don Sabino Fernández Campos indiscutiblemente vino por su labor, por la importante labor que tuvo cuando el 23F, por haber sido jefe de la Casa Real, y la relación que nosotros tenemos con la Casa Real por ser el rey es el presidente de honor de nuestra academia. Entonces, lógicamente, esos son los académicos de honor, ¿no? Eso te picó allí, ¿eh? Que te pilló tu época de... Sí, lo de don Sabino sí, fui yo el que me pidió a mí la presidencia. Pero luego está también, por ejemplo, los últimos que hicimos fueron los Cárdenas. Fueron tanto don Miguel Ángel Cárdenas como su señora. Los dos son académicos de los nuestros, por la labor tan impresionante que han hecho en Écija y en esas cosas. Pero yo te digo, yo no puedo hablar aquí como académico, ni que hablo como académico, hablamos de lo nuestro, sí, pero porque hablo como académico, pero a fin de cuentas, esto que estamos hablando, que vamos a hablar, es de la academia. Nosotros, vuelvo a decirte, cuando dicen un académico y tal, parece como si eso fuera bueno, o en una, la labor, el trabajo el único trabajo que tiene el académico es trabajar por Écija, trabajar por la cultura, trabajar en lo que... Cada vez que hacemos un acto como este, por ejemplo, de divulgación
de algo sobre nuestra cultura, sobre nuestro patrimonio, estamos trabajando como personas divulgadas, como personas que somos, pero a la vez estamos de alguna forma sirviendo a la academia, ¿no? Entonces esa es nuestra labor. Vale, pues estupendo. Pues he hecho estas pinceladas, porque lógicamente, como lo vuelvo a decir y me reitero, tenemos o debemos o estamos obligados a hacer un vídeo de conversación específico y especial de lo que es esta Real Academia Luis Vélez de Guevara, pero ya vamos a lo que nos trae aquí hoy. Amigo Francisco, los 7 niños de Écija. Yo he leído poco sobre los 7 niños de Écija. Yo sé que hay mucha bibliografía por ahí y tal, y yo sé que tú eres una persona con muchos conocimientos y mucha experiencia sobre los 7 niños de Écija, y que después de cuando terminemos este vídeo de conversación o de mensaje, vamos a salir, por lo menos yo voy a salir empapado y enterado de lo que es los 7 niños de Écija. Claro, uno escucha y yo voy a dar una ráfaga, y tú ahora ya entras en profundidad y yo te escucho y te escuchamos todos. Que ni eran 7 ni eran de Écija. Que si eran primero, que nacieron los bandoleros, o ellos nacieron primero y después nació el bandolerismo. Que si primero eran unos patriotas y después se convirtieron en unos perseguidos. Que si primero atacaban a los franceses y después atacaban a los que no eran franceses. Que si repartían lo que cogían entre las personas más necesitadas. Que si estuvieron, no sé si 20 años, 30 años, 15 años, que algunos si eran de aquí y otros no eran de aquí, que si los mataban los reponían, que si eran más, en fin, hablaba en general del bandolerismo y de los 7 niños de Écija. Y yo ya te dejo y te escucho y te escuchamos todos, Paco. Bueno, primera cuestión, lo de que no eran 7 ni eran de Écija es una frase acuñada por Manuel Hostos y Hostos, que fue cronista oficial de Écija, primer cronista oficial de Écija, y que flaco favor le hizo a Patrimonio Nuestro. Verá, él era a principios del siglo XX. A principios del siglo XX el tema del bandolerismo estaba muy mal visto, sobre todo porque en aquella época es cuando se nombran a los santos lugares, que es Estepa, Marinaleda, El Rubio, Matarredonda, como cuna de bandoleros, sobre todo Estepa. En Estepa aparece el Pernales, estaba el Vivillo, estaba el Pernales, estaba una serie de bandoleros, y la gente, eso del San Benito no le gustaba en absoluto, y aquí menos. Y en ese ya menos, porque con los 7 niños ya era un San Benito. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos un cronista oficial, que es Manuel Hostos y Hostos, que en uno de sus libros habla de que no eran 7 ni eran de Écija. Él toma incluso datos del ayuntamiento, datos de los archivos municipales, sabiendo que aquí entonces, bueno, en aquella época nadie miraba los archivos, nada más que él, o sea que no había nadie que se le ocurriera, si es hoy y a la gente no va a los archivos nada más que los investigadores, entonces había mucho menos investigadores, mucho menos universitarios écijanos, y a nadie se le ocurría ir allí. Sabiendo eso, él toma algunos datos de los plenos y tal, y tergiversa algunos datos. Por ejemplo, hay un dato en concreto que llama la atención el Pleno a las autoridades porque no se ha procedido contra uno de los bandoleros de los niños de Écija, que había llegado a la calle La Victoria, lo que era entonces, bueno, la calle La Victoria, había llegado a una casa de mala vida y había estado allí toda la noche, me la había pasado toda la noche y nadie había hecho nada, eso era falso, o sea, no era una casa de mala vida, era la casa de sus padres. Lo que pasa es que, pero era la única forma para después decir que este hombre no era de Écija. Entonces, falsifica algunas cosas, falsea algunas cosas. La idea era quitarle el San Benito a Écija de los niños de Écija. Eso no es así. O sea, la mayoría de los niños de Écija fueron de Écija. Sí es cierto que no fueron 7 siempre, es más, siempre toman el número de 5 a 12, casi siempre 7, pero de 5 a 12, y bueno, y muchos autores dio el tiempo, era el momento. Estamos hablando del periodo que va desde 1813, 1814, que es la primera
cosa testificada, hasta 1818. Ahora se han cumplido los 200 años de la muerte de Pablo Aroca Ojito, que fue el último capitán. Fueron 4 años. Que estuvieron 6 o 7 años, ¿no? 4 años nada más. 4 años nada más. Y esa historia por 4 años. Sí, pero ahora te voy a explicar por qué. Ahora te voy a explicar por qué. Mira, estuvieron los viajeros que venían de fuera, entonces escribían mucho sobre las rutas en España y las cosas que pasaban en España. Entre los que venían, había muchos que eran ingleses, que tenían una gran anglofobia, y que entonces, como Écija entonces estaba con el tema de los franceses y tal, había muchos que decían que aquí había mucha pobreza, que había mucha miseria, que había mucha inseguridad en los caminos, que no se viniera sin armas y tal, y los ponían a los españoles los ponían de vuelta y media. Bien. De hecho, cuando viene Isabel de Baviera, la Sisi emperatriz, ¿no? Vino de un viaje a España posteriormente, a mediados ya finales del siglo XIX, y viene con el libro de viajes de Richard Ford, cuando viene, dice: España no me ha gustado, es tan sucia. Dice: lo único que me ha gustado de España es Gibraltar, porque es muy británica. O sea que tú imagínate el concepto que tenía nuestro. Bueno, pues sin embargo había otros, como Próspero Mérimée, había otros que eran escritores románticos. Los románticos eran escritores, el poema básico del romanticismo es el de Espronceda, que todo el mundo conoce, del barco y el pirata, que dice: es mi barco, mi tesoro y es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Esa es la definición del romántico. Entonces, el romanticismo es de viajes, de aventuras, de personas libres, sin ninguna ley que le ate, con absoluta libertad. ¿Eso qué? ¿Dónde existía eso entonces en Europa? Pues eran los bandoleros. El prototipo del romanticismo es el bandolero, porque está en la sierra, va con el caballo, va un hombre muy apuesto, va con sus mujeres, siempre arriesgando la vida, siempre en aventuras. Pero que antes no existía. Bueno, sí, no existía. De hecho, por ejemplo, Diego Corrientes de finales del 18 y mucho antes todavía. O sea, el bandolerismo. Bandolerismo todavía de Dios. De hecho, Viriato se puede considerar un bandolero. O sea, bueno, hombre, ya, pero sí, como se entiende el bandolero relacionado con los 7 niños de... No, bueno, siempre. Lo que pasa es que hay un bandolerismo. Bueno, en el Levante había un bandolerismo. Todos los piratas eran también bandoleros, ¿no? En la parte más por encima de Peñaperro estaba el empecinado, por ejemplo, que llegó a ser general y todo, y que era un... pero, o sea, bandoleros existen. Y existen siempre. Ocurre que aquí hay un bandolerismo muy especial, que es el de la Baja Andalucía, que se llama. El bandolerismo de la Baja Andalucía, que es la que está en la ribera del Guadalquivir hacia abajo. Esto aquí hay una serie de connotaciones de tipo sociológico y antropológico que no tienen nada que ver, sociológico, cultural con el norte. Aquí, por ejemplo, existen muchos latifundios. Sí. Aquí existe mucha pobreza. En el siglo XIX se inicia el siglo con una hambruna enorme, la gente empieza a haber una serie de epidemias y la gente pues tiende para evitar las epidemias y eso, a irse al monte, al campo, a vivir al campo, de lo que son las alcaparras y lo que hay, los palmitos, los que hay en el campo. Esa gente que se van al campo tienen que sobrevivir y muchos de ellos pues se dedican al que va por el camino a pagarlo y a robarle. Ya. Y empieza a producirse lo que es el bandolerismo. Ya está. Aquí, por ejemplo, te voy a poner el caso de un caso concreto. Interesante lo que has dicho. Hombre, es que es una muy interesante. O sea, de eso usted da cuenta, el origen. Por eso hablo yo e insisto mucho en la necesidad de un museo etnográfico, que etnográfico, pero que al final es un museo etnológico, es decir, para estudiar etnográficos, porque tendría cosas de nuestro pasado, del campo, pero también ahí tiene que incluir al bandolero, porque no tiene más remedio que incluir. Fue un fenómeno social que ocurrió por una serie de cosas. Porque luego a todo esto se unió el tema de los franceses, como tú dices. Por ejemplo, aquí había una partida anterior a que llegaran los franceses en 1808, que era la de Felipe Romero, aquí en Écija. En Écija había una partida de un tal Felipe Romero que tenía 23
componentes. No me he escuchado nunca. Bueno, pues tenía 23 componentes, y actuaba entre un triángulo que era Palma del Río, Sí. Écija y La Carlota. En esa zona era donde ellos actuaban. Este Felipe Romero, que estaba aquí antes de los franceses, la Junta de Defensa Nacional, cuando llegan los franceses, le dicen a todos los bandoleros que si ellos se vuelven guerrilleros, si luchan contra los franceses, les indultan las penas, les indultan los delitos. Ya. Y entonces ellos se pasan a ser guerrilleros, y son guerrilleros. Y viven extraordinariamente de guerrilleros, porque llegaban a los sitios y lo que hacían era, llegaban, que necesitamos comer, y llegaban y comían lo que les daba la gana a los pueblos y tal, con eso de que eran guerrilleros, hacían lo que les daba la gana. Sí. Bueno, pues cuando llega, cuando ven que los franceses van ganando, y van ganando por goleada, en un momento dado, ya en 1812, en verano de 1812, el general Gasquet se le ocurre la misma medida, le dice a los guerrilleros, el perdono a todo el que se venga y luche contra la guerrilla, porque la única forma de evitar la guerrilla era la contraguerrilla. Ya está. Entonces este es uno de los que cogen con su partida y se pasa a los franceses. ¿Sí? Los indultan y entonces empieza a guerrillar, o sea, a luchar contra los guerrilleros. Oh. Claro, cuando acaban de echar a los franceses, en el momento de echar a los franceses, Ya. esta gente vuelve a ser otra vez bandoleros, ¿sabes? Ya, entonces otra gente, otra gente. Y entonces siguen, entonces, bueno, se tienen que ir otra vez al monte, bueno, ellos a su vida de bandidaje. Entonces en esa época, Paco, perdona, eran patriotas, porque vamos. No, bueno, pero No, es que hombre, en esta época eran lo que eran bandidos y ya está. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa partida de Felipe Romero, bueno, luego Felipe Romero, una vez que se van los franceses, algunas veces trabaja con los niños de Écija. Trabaja entre comillas, claro. Ya. O sea, Colabora. con los niños de Écija. Y uno de su partida, Juan de Alaya, uno de su partida de Felipe Romero, llegó a ser capitán de la partida de los niños de Écija. De hecho, la partida de los niños de Écija se conoció primero como la partida de Padilla, luego la de Alaya, la partida de Alaya, y luego la del Portugués. Realmente, como 7 niños de Écija no se conoció hasta más tarde, y además por un informe que se hace, eso fue un informe que hace el jefe de una milicia, sí, que ha tenido un atranque con ellos y que a los que le han robado y tal, un equipaje, el equipaje del general Goyeneche. Entonces él escribe que han sido asaltados y que han sido asaltados por una partida, por la de los niños de Écija, por una partida de Écija, niños de Écija, aparece la primera vez niños de Écija, que estaban compuestas por 7 miembros y que siempre van compuestas por 7 miembros, porque cuando uno cae, otro lo sustituye. O sea, que eso es verídico. Eso lo escribe en un informe, un militar. Entonces, él es el que le denomina niños de Écija y le da el número de 7. Cuando son de 5 a 12, cuando actúan siempre, no actúan siempre 7. Ya. De hecho, cuando más actúan son 7, pero no siempre. No sé. Por ejemplo, la primera cosa, porque te cuento, mira, sobre esto hubo mucho mito, ya te digo, el tema de los escritores románticos, ya para colmo Villalón, con aquel romance de los niños de Écija, ¿no? Corriendo van por aquella de esa vino montañés que lo paga Luis de Vargas, ni existió Luis de Vargas, ni existió nada de eso, y además quien escribe eso es Fernando Villalón, que era un criador de toros bravos, muy curioso, un hombre de Morón, que era un romántico puro. De hecho se murió queriendo criar un toro bravo con ojos verdes. Fíjate, ese era su sueño. Entonces este hombre escribe este poema a los niños de Écija, de la dirigencia de Carmona, la que por la Vega pasa, caminito de Sevilla. Bueno, pues, y pone todos los nombres, ¿no? Malafacha, Tragabuche y tal, El único que se aproxima es el de Malafacha, porque había uno en los niños que se llamaba Malhecho, pero no, ya está. Los demás no acierta ninguno, o sea, no hay ni uno que... De hecho, Tragabuche, que
que él lo pone ahí, es porque este era ganadero de toros bravos y Tragabuche era un torero rondeño, que se hizo bandolero porque fue a una corrida, dejó a su mujer, que estaba casada con una mujer muy guapa, se llamaba La Nena, le decían La Nena, y cuando salía de ronda se partió una pata al caballo y volvió para atrás, y cuando llegó se encontró, bueno, allí a La Nena, la vio muy nerviosa, creyó que pasa algo, empezó a rebuscar por allí, y dentro de una tinaja, donde tenían el agua y tal, sacó al final el hombre estaba muy agitado, y saca y estaba un tío allí metido, ¿no? Y entonces lo cogió y lo digo yo, o sea, la marcha lo digo yo, y a ella la tiró por el lado, o sea, entonces la mató también, entonces se tuvo que ir, y ese tragabuche lo pone Villalón en Los Niños de Esia. Y desde entonces está en Los Niños de Esia. No existe, eso es mentira, eso es falso. Los Niños de Esia no son ellos. ¿Qué pasa? Que aquí entonces se desvirtuó mucho todo. Todo era un lío, todo era una falsa, todo era una... Y todos los que escribieron sobre esto, casi todo. De hecho, en cierta ocasión, cuando se escribió el libro ya de Vicente Durán, que era la verdadera historia de los 7 niños de Esia, a Camilo José Cela, porque él en sus viajes aquí por la Andalucía, él hablaba de Écija y hablaba de los 7 niños y tal, y le ponía nombre, le dijo que le escribió una carta diciéndole, como era académico nuestro, le dijo que no eran esos los nombres, que eran otros. Y él respondió muy simpático, dijo, bueno, pero fíjese que mi error no es inventado sino heredado. Es decir, él no era investigador. Ya. Él no podía, él se basaba en lo que decían. Y si decían que esos eran los nombres, pues él se los creía. No existían esos nombres. Lo de Vicente ocurrió porque yo estaba muy unido a Vicente Durán, tú lo sabes. Durán, era tío mío. Hay que decir quién fue profesor, sí, ¿no? Fue profesor y además fue investigador sacó unos temas muy interesantes, como era la batalla de Munda, una fundamental para nosotros, o la historia del Rubio, que fue el que era rubeño, y todo lo que es la historia del Rubio, pues bueno, no se sabía nada de los orígenes del Rubio, y él empezó a indagar hasta encontrar los orígenes del Rubio y tal, ¿no? Era profesor de San Fuente. Era profesor de San Fuente. Murió joven, ¿verdad? Se marchó joven. Sí, murió joven. Sí. Entonces yo trabajaba con él mucho, porque éramos apasionados los dos de esto, y estábamos siempre juntos. En este caso concreto, él encontró un documento muy curioso. Cuando estaba trabajando sobre la historia del Rubio, estaba en los archivos de Osuna, y encuentra un documento que fue el que sirve de base para todo lo que se conoce ahora mismo de Los Niños de Esia. Él encuentra un documento en los archivos de Osuna en el que se habla de que en el convento de clausura que hay en la calle San Pedro, que todavía existe, la abadesa del convento era hermana de un tal Galván, y allí, en aquel convento, se estaban escondiendo los productos robados de los niños de Esia, de la pandilla de Padilla. Entonces hay un proceso en el que se habla de todos los implicados, y ese documento tira el de él y se lo encuentra. Él me decía a mí, siempre dice, tú vas buscando una cosa y encuentras otra. O sea, los documentos los que te encuentras son a ti. Tú no encuentras nunca un documento que vas buscando. Pero sin embargo encuentras otro que quiere ya ser encontrado, ¿no? Y entonces, pues, ese fue el que sirvió para conocer los nombres, y a partir de ahí empezar a tirar de esos nombres e ir conociendo todos los demás y todo lo que vino después. Con todo, él escribió un libro muy pequeño. Yo le animé a que lo escribiera un poquito más largo porque tenía mucho más datos y podía ir a más datos. Él me dijo que él tenía que escribir y tenía que publicar pronto, porque al no ser licenciado de Historia, que es uno de los problemas que hay, cualquier licenciado en Historia que después apareciera y cogiera esos datos suyos, ¿no?, y los publicara, pues ya era el otro, ¿no? Siempre es licenciado en Historia. Y él, por lo menos, quería tener esa exclusiva de que luego ya seguiría investigando. A él no le dio ya tiempo de seguir investigando, pero aparecieron dos personas, José Antonio Rodríguez, que es el cronista oficial de Alameda, y Carlos Olavarrieta, sobre todo Carlos Olavarrieta, que es de Alicante, y es un investigador magnífico
que también Paco Luis Díaz Torrejón, que es un tío también que habla, que estudia mucho sobre la guerrilla y la contraguerrilla napoleónica, que se dedicaron a partir de lo que Vicente había sacado, pues a investigar. Y entonces sí que hicieron ya un tocho, ya hicieron muchas más cosas, una cosa bastante más importante. O sea que por lo que estoy escuchando, corrígeme si estoy equivocado, hasta que Vicente no edita y publica su libro, todo lo demás Es o sea, muy poco ciento fiable. y pico años de historia. Muy poco fiable. Porque Ahí, nadie se había metido. lo de seriamente. Vicente sí. Sí, a partir de ahí es cuando empieza Porque estamos hablando hace 20 y tantos años. en el 92, por ahí. 92 por ahí. O sea, Es curioso lo que estás diciendo. Sí, ¿eh? sí, 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 Es sí, curioso para mí, para todos los que nos están No, es que escuchando. tampoco, verás tú- Porque literatura y escritos y Pero mira, leyendas pero mira, es e que, por historia ejemplo, de los 7 niños de Decía, fíjate Mira, tú, si hay. Camilo José Cela, lo que te estoy diciendo de Camilo José Cela. Sí. Él cuando escribió los nombres que había puesto Villalón. La gente está harta, nosotros estamos hartos de escuchar ese romance, ¿no? Que echa vino, Montañés, que lo paga Luis de Vargas, que todo el mundo pensamos que Luis de Vargas, pues no. Pero Luis de Vargas En Madrid hay no una existió. taberna que se llama Luis de Vargas también. y No, pero tal. eso no, Luis Candela. Luis Candela, perdón. Gracias por la Que corrección. ese otro bandido, que ese era madrileño, Vale. pero debe ser de un siglo antes. Vale. Entonces, hay, tenemos, por ejemplo, que por ejemplo, Joaquín Noguera, con el cual también Joaquín tenía muchísima Noguera, amistad, que también escribía con él yo muchas veces. Buena persona, Con Joaquín Noguera, que era un tipo Oh. fantástico, cuando escribió Fantasía de Sijana, yo recuerdo que le digo, ¿qué título era? Le voy a poner Fantasía de Sijana, porque como yo no investigo, todo esto me lo invento yo. Me dice, para que nadie diga que yo, ¿sabes? Que yo estoy investigando. Con dibujo de Cesáreo Cambronero, corrígeme, ¿no? Exactamente. Y entonces una de aquellas fantasías era el postigo de San Rafael, Exactamente, efectivamente. que habla de cómo el capitán de la partida de los 7 niños, que va allí y tal, bueno, todo eso es falso, como es lógico. Entonces, claro, todo estaba en el mito. Y cuando llega Vicente, lo que hace es tirar de documentos. Y las cosas son falsas hasta que no llega uno a un archivo. Y los archivos van viendo cosas, y vas viendo quiénes son, cómo se llaman. Te ponen la edad, o te ponen la edad tal, y te vas a los archivos parroquiales y buscas en los archivos parroquiales la edad, si se bautizó allí. Cuando aparece ese documento, ya sabes tú que era de allí. Un trabajo de y campo. dónde vivía, y dónde. Claro. Entonces, eso lleva un proceso, y ese es el proceso que esta gente han llevado. Ya, Es más, yo quizás en la rebotica del Cojuelo sí. hice una cosa sobre los 7 niños de Écija. Ajá. Y entonces invité aquí a José Antonio Rodríguez y a Carlos Olavarrieta, de los que te dije, Ya. que son los máximos expertos y los que escribieron ese libro de los 7 niños. Bueno, pues ellos, dentro de la documentación que ponen, ponían los lugares donde habían pasado las cosas. Pero claro, esos lugares yo me pongo a averiguar y resulta que ya no se llaman de esa forma, ya se llaman de otra forma. Y era un problema. Entonces tengo que echar mano de José Antonio Gómez, que es un agricultor, que ha sido jornalero toda su vida, Sí. de Rafael, que ha sido siempre, tú sabes, bueno, que estuvo con la de fumigador con los aviones, para saber sí, Rafael sí. Benjumea. Sí, sí, Luego y buscar una cartografía antigua Ya. para saber los lugares dónde están y cómo se llaman ahora. Cuando ya los tengo localizados, entonces llevo las cámaras allí. Ya. Y llevo las cámaras a los lugares de... Cuando ellos llegan aquí y ven el reportaje donde están los sitios, me dice, tú has tenido, dice, una ventaja que nosotros no tenemos. Nosotros, como estamos de fuera, No. nosotros vamos a los archivos y sacamos los datos. Pero tú vas in situ. Pero in situ no lo hemos visto. Nosotros no conocíamos estos sitios. Claro, claro. Sin embargo, se llevaron una sorpresa. Claro, se ¿no? lleva una sorpresa al ver todos aquellos sitios. Grata, sorpresa grata. Hombre, una grata sorpresa. De hecho, hasta se la llevó hasta, bueno, hubo una en concreto muy curiosa, porque no estaba se sabía dónde habían enterrado al último, a Pablo Aroca Ojito, al último capitán de la partida, se sabía que había sido en Palma del Río. Este hombre lo mataron en Posada, pero allí cuando se dieron cuenta al desnudarlo, vieron que bajo la tetilla izquierda estaba la Virgen del Valle, ¿sí? Y ponía ojitos. Entonces esa marca de él hace que se den cuenta que es el capitán de los niños de Écija, pero allí ya habían desmantelado a la partida, y entonces allí nos quieren enterrarlo.
Entonces dicen, bueno, pues vamos a llevarlo para Écija, pero desde Écija dijeron que le mandan un recado que no se lo lleven allí, que aquí en Écija tampoco. Estamos hablando de 1820. Tampoco los quieren. Estamos hablando de 1818. Hace justo 18 años, fue en mayo de 1818. Le dicen que nada, que aquí tampoco. Entonces cuando llegan a Palma del Río, dicen, pues vamos a enterrarlo por aquí. Y entonces en Palma del Río tampoco querían enterrarlo, y lo que hicieron fue enterrarlo, lo enterraron al lado, porque claro, eso era como una desgracia, eso era un deshonor, un vaso. Entonces lo enterraron al lado de la barca, dice, al lado de la barca que atraviesa el Guadalquivir. Cuando nosotros vamos allí con las cámaras, en Palma del Río no saben dónde estaba eso, porque ellos ya no tienen memoria de esa barca. Entonces tienen que acudir, yo hablé con el ayuntamiento, estoy hablando con uno del ayuntamiento, y llamó a un señor ya mayor, que es como una especie de cronista, pero tal, y entonces dice, no, yo no sabía nada de eso. Decía, yo no sabía lo de que aquí se había enterrado, pero es verdad que la barca no estaba ahí, ¿dónde está? Es que posteriormente a la barca que cruzaba el Guadalquivir se puso una, que es la barca nueva, que es la que la gente conoce en Palma del Río, que ya también desapareció, pero que estaba en un sitio que atraviesa Genil, no el Guadalquivir, y este fue el que dijo, no, sí, esa barca existía, estaba en tal sitio, está todavía la casilla, que era del barquero, que está al lado, y tal, ya nos dieron indicaciones, fuimos al sitio donde, y entonces localizamos el sitio donde está enterrado el Pablo Aroca Ojito. Pero no, que se ve que está físicamente, claro, había que excavar y tal, buscar una, pero que está allí en ese entorno, porque estuvimos justo en el sitio donde se cogía la barca, que había unas piedras y tal, para poder coger las barcas. Pues al lado era donde está enterrado, en uno de esos lados. Pues eso, a esta gente le hizo una ilusión tremenda conocer todo eso, claro, básicamente. Bueno, pues a lo que iba. La partida de los 7 niños siempre fue formada entre 5 y 12. En total, durante todo el tiempo que estuvieron, fueron unas 24 personas, ¿vale? La primera fue conocida por la partida del Padilla, después de la Laya, que era precisamente lo que hemos hablado, que pertenecía antes a Felipe Romero, y luego del Portugués. Y una de las cosas que también esta gente descubrieron con los datos y tal, fue porque, bueno, y eso no se sabía cuando yo monté el programa, que no se sabía, se supo justo en el tránsito, y lo dijimos, pero fue una cosa curiosísima porque fue en esos días cuando se supo. Y es que la partida es desmantelada en Santaella, un año antes de que muera Ojito, unos meses antes. Fue en el verano de 1817. Ahí se extinguen. Allí en Santaella los cogen a todos. Y entonces, bueno, los cogen a todos. Los cogen allí desprevenidos y se ponen a pegar tiros y se cargan a la mayoría, matan al portugués, matan a uno, a otros lo cogen presos, les quitan los caballos, las armas, o sea, los cogieron y se desmantelaron, y que no fue, y se desparcieron. Entonces, al día siguiente cogieron otro más, a los 2 o 3 meses cogieron a otro que se había metido en otro cortijo. Quedan 4. Y de los 4 que quedan, uno de ellos es Pablo Aroca. Y Pablo Aroca Ojito lo que dice que estuvo desde el principio, que mientras él esté, seguirán los niños de Écija. Pero ya eran 4 nada más. Después cogieron a uno pobrecito y lo afiliaron a la fuerza, hicieron 5. Y se fueron por la Sierra Morena, pero perdidos totalmente, y ya pocos meses después, ya en el 18, que fue cuando en mayo, fue cuando tuvieron el encuentro con los escopeteros de Carmona, y ahí ya cuando muere Pablo Aroca y ya desaparece completamente la partida. Eso fue en mayo de 1818. Y el primer hecho, aunque se sabe que antes ya habían actuado, el primer hecho del que realmente se tiene conocimiento que ocurrió fue en el mes de agosto de 1814, o sea, un año antes, 4 años antes. En un día de agosto a las 3 de la tarde, una caravana que venía, de carreteros, que venían 6 carretas, 5 hombres, conducidos por 5 hombres y una mujer, que venían desde Marchena hasta Écija, en el sitio que se llama La Tinajuela, que es esa, no sé si sabes, cuando vas para allá, cuando vas para Marchena,
te desvía un poquito con el coche, o sea, en aquella curva que siempre nos metíamos en esa zona de allí en la Tinajuela. Allí donde paran a estas carretas y les quitan todo. Entonces, uno de los carreteros que se llama Carrasco, describe perfectamente a los 5 que han ido. Y además dice algunos de sus nombres porque se hablan entre ellos. Entonces, ahí estaba Daya, ahí estaba Pablo Aroca, en fin, ahí había... Ya estaban... ¿Lo reconocen por dibujo, por fotografía? No, por cómo iban vestidos y como que la caballería que llevaban, la de estos que tenía. Ellos describen al personaje. Esta gente, los niños de Écija, cogen los objetos robados allí y se los llevan al cortijo de Galván, de Osuna, que estábamos hablando. También estuvimos allí, en el cortijo de Galván. Y es curioso porque allí, cuando nosotros llegamos, nos llevamos una sorpresa muy grande. Y es que nos dijo el que trabaja allí, que ahora ya no se llama el cortijo de Galván, nos dice, sí, lo de los niños de Écija es la casilla. Y nosotros nos quedamos, y es una casilla que está perfectamente, está bien, el cortijo antiguo estaba casi derrumbado, sin embargo aquella casilla estaba muy bien. Dice, no, sí, es que eso se cuida mucho la casilla, porque de siempre, los caseros de siempre, siempre han dicho que esa era la casilla donde llegaban los niños de Écija, se vestían, comían y recibían a sus novias o a sus mujeres, las recibían ahí. Y era curioso ver la casilla como estaba, y era donde donde guardaban los objetos robados, que después pasaban, antes de ser vendidos, al convento de San Pedro de Osuna. Bien. Pues luego ese mismo contubernio lo tuvieron con la gente de aquí. Había aquí como una especie de asociación, de sociedad montada en torno a lo que era la antigua barriada de la Cruz Verde, de Écija, que la barriada de la Cruz Verde es María Auxiliadora, calle Rosales, calle San Agustín, toda la zona aquella de San Agustín, todo aquello era la Cruz Verde. Entonces allí es donde vivían todos, o donde estaban todos, o donde acababan todos viviendo. Entonces allí es donde ellos tenían, donde se encontraban mejor. Incluso de la Victoria, que se casó y después se fue para allá. Entonces todos tenían allí como un resguardo, y procuraban no meterse mucho con Écija, para tener aquí un sitio donde estuvieran ellos arropados y protegidos y cuidados. Un sitio arropado, sí. Entonces yo te he ido, y esto es una chuletita, porque como son los nombres que son, para que no haya ningún tipo de... Pues voy a dar estos datos, que estos sí los tengo que tener aquí porque son muchos. Mira, la mayor parte de actuaciones, ponía aquí, aparecen de forma tal, de 5 a 12, como estaba hablando. El primer asalto documentado es el día, como estamos hablando, el 20 de agosto a las 3 de la tarde, de 1814. Y eran 5 los que iban en ese momento. La compusieron un mínimo de 24 personas, durante los 4 años que duraron más o menos su correría. Perdona, Paco, ¿y hay datos históricos, estadísticos, leyendas porque claro, esa fecha que se habla de agosto y tal, que eran 5, tal, y 24, eso tendría que tener previamente unos meses, un recorrido hasta llegar ahí, ¿no? De pronto no sale y dice, tú y yo, mañana nos vamos a meter te estoy diciendo que Felipe Romero, por ejemplo, estaba de antes de 1908. Que era gente que estaban de bandolero y después se fueron uniendo. Lo que pasa es que aquí, en este caso concreto, el primero que está documentado específicamente, en la que aparecen 5 miembros que después formaban parte de la partida de los 7 niños de Écija, es este, que el 20 de agosto de 1914 a las 3 de la tarde. Este es el primero. Luego, desde 1914 al 18, que es cuando desaparece, se supone que empezaron antes, como es lógico, en 1913 ya estaban compuestos. Entonces, dejando un poquito de margen, de 1813 a 1815, en 2 años, tuvo 15 componentes la partida, de los cuales 7 eran de Écija, seguro. 7 eran de Écija de los 15. 6 no se puede acreditar la procedencia, no se puede decir si eran de Écija o no eran de Écija, pero seguro que eran de Écija o de la comarca, porque de la comarca también hay mucha gente. Y 2 que eran seguro que no lo eran,
2 seguros que no lo eran. Luego, en 1816, fueron 12 los componentes. Hubo 5 de Écija, 4 de procedencia desconocida y 3 foráneos. Aquí en 1816 hay un caso curioso, y por eso estamos aquí en el Palacio de Alcántara, porque ahora hemos cumplido los 250 aniversarios de las nuevas poblaciones. Bueno, pues los nobles écijanos, que eran los que tenían intereses en las tierras que ocuparon los colonos, tanto de Cañada como de Loriciana como de Campillo y tal, esos colonos, esos nobles, no les sentó muy bien que les quitaran esas tierras que ellos los consideraban suyas. Entonces atacaron y le hicieron la vida imposible a esta gente, pero además con una serie de malhechores que buscaban, que eran los sicarios que los mandaban para quemar campos y cosechas y tal, ¿no? Bueno, entre esos nobles de los más activos y de los más, fue el de Alcántara. Mientras que el de Peñaflor, por ejemplo, lo que hizo fue mediar, hizo de bueno, pero fue por una razón muy clara, porque es que a él le dieron una contrapartida. O sea, Pablo de Olavide hizo un pacto, un acuerdo con el Palacio de Peñaflor, con el Marqués de Peñaflor, que era más fuerte que el de Alcántara. Entonces le cambió unas tierras suyas por otras que le convenían, y entonces, claro, el Marqués de Peñaflor se dio aquellas que tenía para los colonos, mientras él se quedaba con las buenas. Y yo me pregunto, Paco, y perdona, con todo el dinero que tenían todos estos señores, Peñaflor, los otros, Gramí, de Alcántara, cuando venían a esta zona, que sabía que había ese problema, que esa situación, esas circunstancias, ellos no podían, porque no traían su propio cuerpo de protección, ¿cómo se llaman ahora? ¿Guardaespaldas? Porque no lo necesitaban. Sí, date cuenta que ellos mismos creaban esa gente. Esas partidas las creaban, muchas veces las crearon ellos mismos. Yo te he dicho que para echar a los colonos buscaron a gente que fueron pagados para que le quemaran cosechas a la gente, o sea que eran fascinerosos. Entonces, me paran en 1816, porque en febrero de 1816, hay una reunión de los niños de Écija con las autoridades en el arroyo del Alcorrín. Hay una reunión que propicia el Marqués de Alcántara. El Marqués de Alcántara media para un indulto para los niños de Écija. O sea, que tenía unas buenas relaciones para poder mediar y para poder hacer que los niños de Écija fueran a esa reunión. O sea, que es un dato curioso. Bueno, pues a esa reunión va Araya, por ejemplo, en febrero del 16, y en mayo del 16, 3 meses después, muere. Que se había perdido la pista de Araya en aquel momento y se pensaba, de hecho Vicente pensó, porque si ya no aparece más Araya. Natural. Como no aparece más Araya significa que pudo ser indultado. O sea, y todo el mundo pensaba que podía haber sido indultado en aquella reunión. ¿Qué ocurre? Que no, que ha aparecido un documento este año precisamente, 2018, sí, y en el 4º Congreso de Bandolerismo ha sido presentado por Carlos Olavarrieta, en el que se documenta, está firmado por un brigadier, en el que se documenta que un brigadier, un sargento y 4 soldados se encontraron con 8 bandoleros, eran 8, y ellos eran 6, pero entre esos 6, ellos perdieron un caballo, pero hirieron al portugués, mataron a Araya y apresaron a otro de la partida, que después fue ejecutado aquí. Entonces mataron a Araya. Araya fue muerto en mayo del 16, y Juan de Araya. Y eso está documentado, que por cierto es una cosa curiosa, la importancia que tienen los niños de Écija, también lo hemos dicho, que en los congresos de bandolerismo, tanto de Jauja como de Alameda, ahora ya no existen los de Jauja, ahora están en Alameda, pero es curioso que en todas las ponencias y en las comunicaciones, por lo menos las que yo he escuchado, la mayoría no son sobre los niños de Écija. Y sin ser sobre los niños de Écija, esta por ejemplo era específica, pero no, ninguna otra, sin ser de los niños, no hay ni comunicación, ni hay ponencia en la que no se hable de los niños de Écija. O sea, en todas se habla de los niños, son un referente, son de una importancia tremenda. Son los primeros que se y ahí es donde consigue su fama. Yo sigo pensando, Paco,
que nada más que 4 años y la importancia que 200 Por años eso, después tiene, que fueron 4 años, vamos a ver. que no fueron... Pero te voy a decir, mira, tuvieron muy importante, claro. te he dicho lo del tema del asalto a Goyeneche, sí, al equipaje. Eso es lo que le hizo tan famoso, porque iba el destacamento Borbón, iban 20 militares, ¿vale? 20 militares. Y de pronto aparecen los niños de Écija, 7. Y los 7 niños de Écija pueden con el regimiento Borbón. Con toda la armadura que pero tenía, no, es que ahí es donde está el tema, que es que no existía tanta armadura. Ahí está el tema. Pero se cargan, o sea, los de Borbón se cargan a uno de los bandoleros. Ya. A Carmonilla posiblemente Carmonilla, porque después ya no aparece más. Y esta gente los llevan presos. Los niños de Écija llevan presos a los del regimiento de Borbón, se los llevan a Cortijo y se cargan a 2, ejecutan allí a 2 soldados que son los que han matado a su compañero. Bueno, el hecho de que 7 bandoleros pudieran con una partida de Borbón y tal, eso era bueno, eso fue lo que le hizo. Y entonces según el informe que hace quien capitaneaba aquello, todo había sido porque primero los bandidos llevaban los caballos mucho mejores que los suyos, eran mucho mejores los caballos que los suyos, y además llevaban 4 bocas de fuego, y yo nada más que llevaba una. O sea, el regimiento Borbón me llevaba una pistola y un pistolón y un sable. Ya. Mientras que los bandidos llevaban un trabuco, cada uno, una escopeta y 2 pistolas. Entonces, claro, eso ya ahí fue donde estuvo la desventaja. No era una repetidora, pegaban un tiro, pero claro, tú llegabas primero, disparabas la escopeta a más larga distancia, un poquito más largo, luego llegaba el trabuco, pegaba el trabucazo, y luego con las pistolas pegaban 2, o sea que entonces, y ahí fue donde seguimos el tema. En el 2016, bueno, la partida a lo largo, cronológicamente el número era este. En el 16, que ya digo, fueron 12. Había 15 de 1813 a 1815. Bajan a 12 en el 1816. ¿Por qué? Y antes eran 7 de Écija y ahora son 5. Porque ya, por ejemplo, Araya ha muerto. Ya aquí muere Araya. 4 de procedencia desconocida y 3 foráneos. Ya eran 3 de fuera. En 1817 fueron 14 los niños de Écija. Se incrementó. Fueron 14. 9 de Écija. Pero esto no siempre, o sea, no trabajaban todos juntos, sino que algunas veces llevaban 5, dependiendo del ataque que iban a hacer, cogían más o cogían menos. Pero siempre había un casi capitán. Siempre buscaban 7. El capitán estaba capitaneado. Eso siempre estaba capitaneado. Luego eran 7 siempre. Normalmente iban a 7, pero luego, dependiendo del golpe, pues iban 2 más. Eso sería por estrategia, ¿no? Porque, sí, por estrategia. En 1917 fueron 14, había 9 de Écija, de los 14, 9 eran de Écija. 2 de procedencia desconocida y 3 foráneos. Estos 3 foráneos se repiten porque siguen y son los 3 mismos de siempre. El 24 de julio del año de 1817 es cuando se desmantela la partida en Santaella. Bueno, pues aquí lo que te estaba hablando, aquí, que te decía antes, había en este caso de Santaella, hay uno que se escapa, que es el único que se escapa. Vamos, se escapan un poco, se desperdigan y tal, pero hay uno que no entra en el tiroteo, que tal, de otra manera, que era Diego Menéndez, que era de Écija. Entonces se pensaba que este desaparece o que este ya se escapa, como si fuera... Y posteriormente, cuando hicimos lo del programa, ya venía un documento curioso en el cual se ve que Diego Menéndez lo que hace es vender a la partida. O sea, la partida es desmantelada en Santaella porque es vendida por Diego Menéndez, a la que le habían ofrecido un indulto. No tenemos reglos en los seres humanos. No. No tenemos reglos. Y se ve porque resulta que hay un documento... El otro de pasa a los franceses, ahora esto. Sí, hay un documento en el cual el que lleva la partida a Santaella y después sigue y se entera de que uno se ha escapado hacia Estepa y se va en busca de ese hacia Estepa. Y entonces, claro, le dicen, pregunta a los que están allí, y le dicen que este hombre ha entrado en la casa del vicario de Estepa. En la casa del vicario de Estepa. Que es un personaje muy curioso. Sí. Un personaje curiosísimo.
porque fue el mismo vicario, estamos hablando de 1814 en este momento, que después, o sea, 1818, perdón, en este momento, después, 15 años más tarde, en 1833, va a ser el que, bueno, 1832 cuando se gestiona, 1832, el que procura el indulto al tempranillo también, y a todas las partidas de bandoleros de la sierra con el tempranillo a la cabeza, que se hace en la ermita de Corcolla. Bueno, es el mismo vicario el que procura ese indulto. Bueno, pues en este caso, este hombre ha llegado, Diego Menéndez, a casa del vicario. Y el capitán que llevaba la partida de escopeteros, se va para allá. Y entra en casa del vicario, el vicario le dice que no. Y el otro dice que sí, porque a él le consta de que ahí estaba un señor. Y de pronto aparece un señor diciéndole que le da la orden de que no entre. El que entra es es un magistrado de la audiencia de Sevilla, de los altos magistrados de Sevilla, que estaba allí en casa del vicario y que le dice que de eso no hay, que este hombre está bajo la protección de la audiencia. O sea, con lo cual, y con un cabreo muy grande, hace un informe cabreadísimo. Con lo cual, por eso sabemos que este Diego Menéndez estaba bajo la protección de la audiencia de Sevilla. El día después del desmantelamiento, la noche del desmantelamiento, porque el ataque fue a las 12 de la mañana, sí. Fue a las 12 de la mañana, y esto fue por la noche, ya de madrugada. Entonces, eso fue Diego Menéndez. Por tanto, acreditado documentalmente de toda la historia de la partida entre los años 13, 14 y 18, fueron 24 los miembros de los niños de Écija, de los cuales 14 eran exijanos, seguro. 7 no tienen procedencia acreditada, aunque se supone que son de Écija o de la zona. Y con toda seguridad solamente 3 no eran de nuestra comarca. Aparte de ello, existía un número no estimado de miembros auxiliares y tal, que todos ellos estamos sobre la zona verde, sobre la Cruz Verde, la zona esa que hemos dicho. Perdona, Paco, esta gente tendría familia y claro, todo, claro, ¿no? todos esos estaban allí en la zona, para eso todos estaban en la Cruz Verde. De los 14 nacidos en Écija estaba Antonio Padilla, que fue el primer capitán de José Escalera, Pablo Aroca Ojita, que fue el último de Diego García el Hornero, Francisco Bermudo Candil, Juan Antonio Gutiérrez el Cojo, Pedro Villalba el Manco, Manuel Remacho el Granaíno, que decían el Granaíno, decían el Granada, no, desde aquí. Antonio Muñoz Sebastián Martín, que le decían el Hornerillo. Había Antonio Crespo Pancilla, Antonio de la Fuente Mino y Juanjo Gómez Soldán. Toda esta gente eran de Écija seguro, ¿vale? Luego, de procedencia indeterminada, pero que posiblemente podían ser de aquí, incluso de la comarca, a pesar de sus apodos. Porque, por ejemplo, uno de los capitanes de la partida fue el portugués, pero el portugués no era porque fuera de Portugal. Se llamaba José Martínez. Le decían José Martínez el portugués, posiblemente porque sus padres fueran de Portugal o porque fuera, pero no se sabe realmente. Y se supone que era de aquí. Luego Rafael Malhecho, que por eso te digo que había un Malhecho, que ese no se sabe de dónde era exactamente, pero que es el único que se coincide con el romance de Villalón, que ponía mala facha. ¿Vale? José Mesa, Calzado, Carmona, José Alonso el Rojo y Diego Meléndez, que es el único Diego Meléndez que no fue muerto ni ejecutado, porque fue el que vendió la partida a la audiencia de Sevilla. Y los 3 que no eran de Écija seguro, ni de la comarca de Écija, eran Francisco Nájera Becerra, que era de Murcia, Alonso Dosuna, que era de Osuna, y Fray Antonio de la Gama, el fraile, que era de Aguilar de la Frontera, de Aguilar. Los demás era eso. Luego hay una cosa que también hay que decir, y es que el fenómeno del bandolerismo era un fenómeno lógico en la época que había, y que por eso no había que avergonzarse de ellos ni nada de eso. Por supuesto no robaban a los ricos para dárselo a los pobres, eso es mentira, eso es falso. Ellos eran unos criminales terribles, y ellos iban a lo suyo,
Pero entonces mataban y asaltaban y robaban para ellos, para ellos, que no repartían en la clase humilde. O sea, eso de la leyenda, eso es una leyenda que inventada y pasada de... Lo que pasa, mira, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Tú piensas en un latifundio donde hay muchos jornaleros, mucha gente que no come, hay gente con hambruna, que no tiene seguridad social como ahora, que no tienen nada de nada, y que bueno, y que llegan, esta familia, llegan estos señores y cogen y le dicen, ha pasado la justicia por aquí. Bueno, no han pasado, o han pasado esta tarde. ¿Para dónde se han ido? Para allá. Bueno, pues nos vamos para allá. Y vienen con algo y le dan algo. O sea, ellos le dan algo en compensación a la información, porque les gusta, o sea, a ellos les interesa, a ellos les interesa tener en los caseríos, en estos, no hay ciudad alrededor, no hay telégrafo, no hay televisión, no hay como ahora. Entonces a ellos les interesa tener la información perfecta en todos los cortijos, tener a gente que le informe. Y de ahí viene la leyenda. Claro, entonces ellos dan algo a cambio de esa información. Claro. Pero es más, como no le den esa información, primero no se lo van a negar porque no se atreven, pero puede haber una represalia incluso. De hecho la hubo en algunos momentos. Entonces hubo a principios del siglo XX, hubo un campesino que delató a este hombre, a Pernales. Y luego, pues, en una declaración a la Guardia Civil, un pastor declaraba, porque se habían encontrado muerto a este hombre terriblemente despellejado vivo, despellejado. Entonces, un pastor que había por allí, pues, dice que sí, que escuchó una voz enorme que llegó y vio como el Pernales, pues, había despellejado vivo a este hombre, atado a un moribo. Entonces, cuando esta gente actuaban, entonces los delatores, eso no. Y luego por otro lado también, si tú eres un jornalero que no tienes pan, que encima el señorito te está pisoteando y los guardias o la guardia o lo que hacen es servir al señorito, los intereses del señorito más que los tuyos, ¿vale? Tampoco tú es que le hagas. Tú no vas a criticar a quien se enfrenta a esa guardia y se enfrenta. A mí no me van a robar porque yo no tengo nada. Van a robarle al que tiene. Claro. Y que se apañe la guardia con ellos, ¿no? Y yo qué voy a hacerle también al guardia cuando a mí me van a dar en vez de. Pues me callo. Entonces era un proceder lógico. Tenían ese cobijo. Y para ellos eran como una especie de... Ellos, muchos de los jornaleros tratados injustamente estarían deseando, los pobres, salir de esa injusticia y romper con esa injusticia, pero no se atrevían. Yo cómo me voy a enfrentar a toda esta gente. Entonces, un tío que estaba a caballo y estaba pegándole tiro o le robaba o le quemaba las cosechas al señorito, pues ese tío era un tío para mí estupendo, ¿no? Es un poco la mentalidad. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Todo eso hay que pensarlo y todo eso intervino. Pero vamos, que el fenómeno del bandolerismo fue un fenómeno desgraciado, terrible, debido a unas cosas, unas circunstancias que ocurrieron sociales, que son parte de nuestro patrimonio. Que hay mucha gente que viene preguntando por eso. Hay mucha gente que llega al museo preguntando, ¿y los 7 niños qué? ¿Vale? Y que entonces es una historia que alrededor suya, alrededor de toda esta historia, hay una cantidad de cosas tremendas, desde lo que era habitualmente una caballería, lo que eran los tipos de montura. Porque, por ejemplo, los bandoleros, estamos hablando de los niños de Esia, que son bandoleros de la campiña, no es lo mismo que el bandolero de sierra. El Tempranillo y tal eran de sierra. Sí, porque se podían refugiar, porque aquí no había arboleda. Bueno, a lo mejor había arboleda. No, ya no es solamente refugiar, es por ejemplo hasta el tipo de la montura. Cuando van a coger Pernales iba acompañado por el niño de Danal, me parece que era. Iba acompañado. Cuando van y lo acosan y lo van a... Después quedó la cosa de que hay que ver lo generoso que fue Pernales, se cargaron a los dos, pero decía hay que ver lo generoso que fue Pernales. Le dejó el caballo al otro y él se quedó con el mulo del otro. Claro, es que en la sierra un mulo anda mucho mejor
que un caballo. Claro. Entonces, por eso, o sea, que no fue tan tonto el Pernal, ni tan generoso. Sí. Entonces, en la sierra se necesitaba otro tipo de montura. Había un tipo de montura distinta, el caballo era distinto. En el llano, en lo que era la campiña, era distinto. Entonces, pues eso, por ejemplo, es explicable. Y luego, bueno, del tipo, lo que son lo que llevaban, ¿no? Los sombreros que llevaban, las fajas, en fin, todo, las armas que llevaban, las navajas, las armas que llevaban, lo que hemos hablado de las 8 bocas de fuego, todas esas cosas alrededor. Y luego, pues, todo lo que era, todo tiene un interés para el que quiere saber, sí. Y el que quiere conocer, tiene un interés que sería muy fácil de conseguir y de exponer si quisiéramos hacerlo y si pudiéramos hacerlo. Yo aprovecho todas las que me brindan, y esta es una de ellas, para reclamar y volver a reivindicar en el museo, nuestro museo, que haya un ala dedicado a la etnografía, a lo que han sido los oficios artesanos en Écija, lo que han sido el campo en Écija, que somos, hemos sido hasta el segundo, en un momento dado fuimos el segundo término municipal de España mayor, ahora mismo somos los octavos. Entonces nuestra vida está unida al campo, y está unida al olivo, y está unida al algodón, y está unida al caballo, y está unida todo eso y a los oficios que tiene alrededor de ellos, y está unida al hambre, y está unida a las epidemias que había, y está unida al bandolerismo, por eso. Entonces todo eso debía de estar en un museo. En un museo. Paco, yo digo una cosa, porque claro, aquí no había sierra, y el bandolerismo de sierra, en la sierra tú lógicamente vas a cualquier sierra y dices, oye, pues te puedes esconder y tal, pero esta gente, lógicamente por las autoridades de aquella época, estarían súper perseguidos, está claro. ¿Alguna cobertura tendrían que tener de la población, o a pesar de que tú muy bien has explicado que era por tema de información, que le daban comida o le daban lo que habían, pero yo pienso que hay algo más, porque en este triángulo, ¿dónde se esconden? Vamos, aquí se cuidaban mucho. ¿Me entiendes lo que estoy planteando? Los niños de Écija se cuidaban mucho de actuar en Écija. Ellos procuraban no actuar en Écija. Sí, normalmente cuando desde Sevilla se reclamaba a las autoridades de Écija para que intervinieran, y desde Écija, desde lo que era el Consejo de Écija, llamaban desde el ayuntamiento, llamaban a toda la gente con dinero, todos los agricultores, para una reunión, para hablar de este tema y montar una partida contra los niños de Écija. No acudía nadie. Normalmente no acudía nadie, porque a nadie le interesaba ponerse a más que se enterara, porque, hombre, aquí no le tocaban, aquí no me interesa. De tantos así que fue el Ayuntamiento de Osuna el que la montó. Sí, no fue el Ayuntamiento de Écija. El Ayuntamiento de Osuna sí montó una partida que fue muy efectiva, efectivísima, porque los de Osuna se fueron al Rubio en busca de una partida de guerrilleros que habían sido muy famosos, quizás los guerrilleros más famosos que habían estado por aquí, por esta zona, y que tampoco son conocidos, que es la partida de los Guerras. Allí en el Rubio existía un grupo unos hermanos montaron una partida con gente de Osuna, gente del Rubio, gente de alrededores, que tuvieron una efectividad tremenda y eran muy temidos por los franceses en la época de la ocupación. Ellos tenían una forma muy curiosa de combatir, y es que llegaban, plantaban cara, hacían como hicieron los indios en el Little Bihor, allí con el general Custer, ¿no? Era llegar un grupito, parecía que estaban, entonces los militares lo veían, salían detrás, los franceses lo veían y salían detrás de ellos. Ellos cedían corriendo, ellos los otros iban detrás y de pronto le aparecían 4 o 5. Pero esa gente estaban a favor entonces de la política o del poder. Esto estaba en contra de los franceses.
Estos eran guerrilleros. Pero eso le venía bien a España en aquel momento. Claro, estos eran guerrilleros. Y Por entonces, lo cual no eran perseguidos. No, estos no eran perseguidos. Esto lo que hacían era, estamos hablando de los franceses los que perseguían a esta gente. Sí, ya. Entonces estos le plantaban cara, iban los franceses en busca de ellos volvían grupas, salían corriendo, y cuando los estaban cogiendo, cuando iban a llegar, de pronto aparecían 3 o 4 por otro lado y los tiroteaban. Pero los que iban para afuera volvían también, las grupas, y también. Y luego volvían otra vez a correr, y los otros, ¿verdad? Y otra vez volvían a hacer lo mismo. Entonces, causaba una cantidad de bajas tremenda al ejército francés. Y fueron muy famosos. Y entonces el ayuntamiento de Osuna, cuando fue a combatir, porque a los de Osuna sí que le arrasaron las cosechas, y si los niños decían eran una plaga para Osuna, sin embargo no para Écija. Entonces los de Écija no respondieron, pero los de Osuna sí. Y entonces fueron, y el ayuntamiento de Écija, el consejo de Écija, montó una partida de escopeteros con los guerras. Que fueron los que, o sea, los niños decían que temían a los guerras. Llegaron a temerle a los guerras. Incluso algunos, cuando fue cogido, fue preso, hablaban de los guerras como de unos asesinos criminales peores que ellos. Decían que eran peores que ellos. Y que los estaban persiguiendo y fueron los que hicieron que de esta zona de Écija se desplazaran. Los niños decían, fueron desplazándose cada vez más hacia la parte de Santaella, hacia la parte de Posada, se fueron yendo para aquel lado, porque los guerras sí que le plantaron cara bastante bien, y además era a la partida de porque claro, eran guerrilleros, o sea, tenían las mismas tácticas, conocían los mismos sitios, conocían el terreno porque aquí lo importante era el conocimiento del terreno. Ya está. ¿Sabes? Y las armas, tenían los mismos tipos de armas, los mismos caballos, y conocían los terrenos iguales. Entonces, esta gente sí eran temibles para ellos. Estupendo, Paco. Pues la verdad que ha sido bastante interesante todo lo que nos ha contado, no a este servidor, sino a todos los que nos están viendo. Yo sabía que tú estabas documentado de los 7 niños de Écija y de los bandoleros y tal, pero no tan documentado. La verdad es que, hombre, no, sí, porque es que es un campo de investigación profundo, que te ha tenido que llevar horas, días, semanas, meses y años y tal, y la verdad que es de agradecer de que nos haya dado esta conferencia. Además, hoy va a estar contento todos los seguidores que tenemos, porque normalmente me dice: Rafael, no hables tanto, que eres muy pesado. Ya lo sé, por eso no te dejo hablar. Por eso no te he dejado hablar. Deja hablar a la persona que se sienta contigo. Lo que pasa es que a mí me dicen lo que pasa es que me pierdo de esto, claro, y como no tenía conocimiento, pues tengo que escuchar. Ya lo sé. Ya sé que si no me hubieran... Ya lo sé, yo sí lo sé. No, es que... Yo sé perfectamente... El que nace lechón se muere cochino. Claro. Se muere cochino. Bueno, pues, señores, que esto ha sido todo lo que don Francisco o Paco para los amigos tenía que contarnos y decirnos y manifestarnos sobre los 7 niños de Écija. Ya, por lo menos este servidor de Dios y de todos ustedes, pues ya sabe algo más, ya no habla ya de leyendas, ni de que si no eran 7, si eran más, que si eran menos, que si robaban, que si para repartir, no. Hoy ha quedado aquí perfectamente dicho y expresado y matizado por el amigo Francisco, toda la historia, que a mí me ha sorprendido, que claro, ha explicado el motivo, que en 4 años, todavía 200 años después, se sigue hablando de los 7 niños de Écija, y eso porque muchas veces es lo que siempre decimos: oye, mira, se habla de un evento tal o tal, pero porque han durado muchos años. Pero claro, que esos 4 años en concreto, como tú bien has dicho y has expresado, con el motivo que lo has dicho, claro, también, todavía 200 años después se sigue hablando y tal, y de luego, hombre, coincido contigo que teniendo la relevancia histórica que tuvieron, aunque fueran hechos desagradables, lógicamente, para los que lo tuvieron que sufrir, por lo que tú acabas de exponer, pues es verdad que, hombre, que para todas las personas que nos visitan, pues efectivamente coincido con tus palabras y con tu comentario, de que lógicamente nuestro museo, nuestro gran museo, ubicado en ese, como yo digo, hablando coloquialmente, palacio de Benamejí,
pues que lógicamente con el tiempo, pues que haya una representación de estos temas que hemos estado comentando. Así que, amigo Paco, 1.000.000 de gracias nuevamente. Yo en el futuro seguiré molestándote porque sé que nos puedes instruir en otras muchas más cuestiones de ética, y como estos videomensajes van encaminados a ese tema. Y esto además está puesto en YouTube, como tú sabes, que esto estará ahí por los años y por los siglos de los siglos. Amén. Pues si quieres añadir algo más, y si no, pues terminamos. Pues nada, solamente lo que estoy harto de decir, patrimonio es todo. Patrimonio es patrimonio material e inmaterial. Todo lo que nos hace, todo lo que nos ha hecho, todo lo que conforma nuestra historia o lo que hemos sido, todo es patrimonio. Porque de alguna forma nos enseña que hay patrimonio desagradable como este del bandidaje. Sí. Existe. Pero si existió bandido fue por una razón, por alguna razón. Y lo importante de saber que existieron esos bandidos no es sentirnos orgullosos de eso o sentirnos mal por eso, sino preguntarnos por qué existieron los bandidos, por qué de esa forma, qué ocurrió. Y eso nos hace preguntarnos por una parte de la historia nuestra, que no son las grandes batallas, ni son los grandes hombres, ni los grandes hechos, sino una intrahistoria que se vivió, que nuestros antepasados vivieron, de penuria. Mucha gente habla del siglo XIX, la ocupación francesa, sí, y tal, y la guerra de la independencia, que fuimos un machote y lo llevamos, no. Es que tuvimos una hambruna muy grande, antes hubo epidemias, hubo un montón de cosas, cuántas cosas pasaron ellos, los pobrecitos que no tenían nada, que no tenían ni atención médica, que no tenían seguridad social, que el jornalero era jornal, es decir, ganaban lo que ganaban en el día. El día que no trabajaban no ganaban nada y tenían que buscarse. Pero bueno, que eso, perdona Paco, que eso lo he visto yo cuando era chico, ¿sí? Hace 50 años. Bueno, pero imagínate, hace 50 años que todavía estábamos, pero que en 50 años no teníamos la radio. En 50 años teníamos radio, pero es que estamos hablando de una época en la que no teníamos nada, ni eso siquiera. Entonces esa gente cómo vivía, ¿no? Tenían que sobrevivir. O sea, eran cuestiones de sobrevivencia, de supervivencia. Y todo eso derivaba en hechos como este del bandolerismo. Como es patrimonio nuestro y es nuestra historia, no podemos volverle la espalda ni podemos ignorarla. Lo que tenemos que entrar en ella de lleno y tratar por todos los medios de pensar en lo que fue aquello, en lo que trabajaron nuestros antepasados para darnos nosotros la herencia que nos han dado, ¿vale? Y por lo menos que sepamos de dónde venimos, ¿no? Estupendo. Señores, pues muchísimas gracias por dedicar tiempo a ver los vídeos y muchas bendiciones, y al amigo Paco 1.000.000 de gracias.